vuelvo y repito, o sea, la potencia de una red no es el asunto del Internet, en definitiva, de cómo me comunico, sino que tiene que ver con todas las demás, cómo me organiza, pero sobre todo, cómo mantengo esto, cómo hago que los diferentes nos unamos. Y es básicamente a través de esto, del discurso, la narrativa, el relato, la historia, ¿no es cierto? Las experiencias, los intereses, los valores, etcétera, etcétera. Como me dijeron que ya estoy mucho tiempo, pasemos la rosa. La narrativa expresa eso, ¿no es cierto? Las experiencias, los intereses, los valores compartidos de las hormigas que integramos la realidad, de las personas que integramos la red. Y la narrativa crea básicamente sentido de identidad y sentido de qué defendemos, qué impulsamos, ¿no es cierto? El sentido de identidad nos expresa qué objetivos y métodos, y aquí expresa lo que se propone hacer y cómo hacer. ¿Está muy rápido? ¿Está bien? No, sino que nosotros me demoré, pues, como me demoré, pues leyendo más rápido. Vamos al otro. Usted diga. Si quiere le pongo al último. Muy vivo. Más bien aquí son algunas recomendaciones que se hacen sobre qué debe tener o qué sentido, qué objetivos debe tener esta narrativa que es lo que nos une, ¿cierto? Y entonces, claro, hay toda una discusión de cómo es que nos unimos y lo que se recomienda, ¿no? Los filósofos que están discutiendo, sobre todo marxistas, señalan que hay que irse, y eso ha sido una discusión que hemos tenido mucho en la Universidad de Tierra, que hay que irse por el no, por la rebeldía, por la indignación, por lo negativo, en definitiva. Eso es lo que nos une, ¿no es cierto? Nos une que este desgraciado nos tenga sin luz, que ni seguridad y todo lo más, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? Sobre todo María de los Ángeles plantea que no es así, que el cerebro no tiene la capacidad de entender el no está programado en nuestro desarrollo cerebral, ¿no es cierto? El no existe, el cerebro no entiende el no. Y es cierto, o sea, si a un niño se le dice no hagas esto, eso hace. El cerebro no tiene esa capacidad en definitiva. A nivel individual, eso está comprando en neurolingüística, lo de resultado, ¿no? Pero ahí viene, digamos, el asunto del no a nivel colectivo, a nivel social, a nivel de una narrativa, a nivel de el no se funciona. Esa rebeldía, ese grito, ese deseo de revolucionar y de cambiar, ¿no es cierto? Que negar en definitiva la realidad y cambiarla, sí funciona con el no. Y es más fácil unirse con el no, ¿no? Porque en el sí, ¿no es cierto? Ahí sabemos, ¿no es cierto?, que la CONAIE dice no a las minas, no al petróleo, no a todas estas cosas, mientras que capaz que todos los demás dicen que sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando se plantea en términos ontológicos o positivos, es muy difícil llegar a los acuerdos. En cambio, si yo pregunto a ti si estamos de acuerdo con Novoa, capaz que presente lo negativo. No a nivel individual, vuelvo y repito, porque sí, Eduardo, tú estás de acuerdo, pero, o sea, la ley de la lingüística ha demostrado hasta la saciedad de que el cerebro no entiende. Entonces, es un primer consejo. Entonces, en términos colectivos, si nos ponemos de acuerdo y que la narrativa la construimos desde esa indignación, desde esa rabia, ¿no? Desde lo negativo, sí podemos unirnos, sí, el cerebro sí, ahí colectivamente sí funciona, ¿no? La otra cuestión es esta, ¿no es cierto? El asunto de Cassandra, ¿no es cierto? El mal de Cassandra, el mal de la izquierda, le dicen esto, ¿no? No sé si ustedes sepan el mal de Cassandra. No, ese es dito. Y tal vez para ir cambiando de discurso, ¿no? Bueno, Cassandra es la mujer más bella de la mitología griega, ¿no? Y claro, como toda mujer bella tiene un poder, y se enamora Apolo de Cassandra, ¿no? Y Apolo es el dios del amor, de la amistad y todo lo demás. Y claro, y va donde Cassandra y le dice, oye Cassandra, casémonos, entrégate a mí, hagamos algo, ¿no? Y Cassandra, nanay, ¿no? Y nada, y babeaba el pobre diosito de Apolo, y nada, ¿no? Y claro, entonces Apolo le dice, bueno, pídeme lo que sea, yo soy un dios, yo te puedo dar lo que tú quieras.
claro, Cassandra dice, bueno, ya, ¿no? Y dame, digamos, la posibilidad de adivinar el futuro, ¿no? De predecir el futuro. Y le da eso. Pero el rato de los ratos, Cassandra, no se le entrega a Apolo, y Apolo furioso ya le dio este favor, y Nanay no cumplió, ¿no? Entonces, claro, se remordía de las iras y todo lo demás, y dice, bueno, algo tengo que hacer. Y claro, la maldición que le manda es de que sí, que siga prediciendo el futuro, que adivine el futuro, pero que nadie le cree, ¿no? Y claro, entonces ve, por ejemplo, ¡hey! Ahí está el caballo de Troya, y ahí es todo lo que significa y todo lo demás. Y él gritaba y todo lo demás, y nadie le hacía caso, porque adivinaba el futuro, pero no nadie le creía. Y de Argagemón, y de todo el rey y todo lo demás, veía la muerte y todo lo demás anticipado, nadie le creía. Más aún, prevé su muerte, grita, va a morir, no se muere, ¿no es cierto? Entonces, un poco la izquierda funciona más o menos como Cassandra. Sabemos lo que va a pasar, pero nadie les cree, sobre todo los jóvenes, en definitiva. Él va por ahí. Entonces, es comenzar a construir la narrativa sin que exista este mal de Cassandra. Son consejos que desde lo que hemos estado conversando se va concluyendo de cómo hacer esa narrativa, porque la narrativa en el fondo es el discurso, el relato que nos une, que estamos convencidos todos. Es el mensaje, es el librito ese que vendíamos en $1, ¿no es cierto? Eso es, capaz que no estamos de acuerdo, pero esa fue la unión o el acuerdo que hicimos los distintos, los diferentes, etcétera, etcétera. La cuestión de lo estático. El estático es una categoría de tiempo que lo hace Heidegger, el filósofo de los nazistas de Hitler y todo lo demás, que es un filósofo, bueno, algunos hablan de que es de los mejores, pero era un fascistoide. Pero él cree esta cuestión. Entonces él dice que la única manera de poder construir otra sociedad en definitiva es que se piensa en lo estático, que es construir ya ahorita las condiciones de lo que va a ser en el futuro. Es en definitiva pensar en el niño, ¿no es cierto?, que está en la barriga de su madre, ¿no es cierto? No es niño todavía, ¿sí? Pero ya está preparándose para salir. Ya existe, posiblemente. Entonces, la única manera que se puede hacer la revolución, en definitivo, cambiar el mundo, es que ya comenzamos a vivir de la manera que queremos que sea el mundo, en definitiva. Va por ahí, por lo estático. Y eso es importantísimo, porque si uno analiza, por ejemplo, todo el proceso de China, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, un poco le faltó eso, ¿no? No hubo condiciones. Entraron, ganaron y no había nada. En definitiva, tuvieron que construirse desde cero y por ahí comenzaron los problemas, en definitiva. Entonces es importante, ¿no? Bueno, es más bien lo que significa la narrativa. Vamos con el... Pues está claro lo que es la narrativa. Y ahora, esta narrativa obligatoriamente tiene que tener el carácter de ganador. Vamos a enfrentarnos a una cuestión mediática. Es decir, los acuerdos que nosotros hemos hecho, tenemos que comenzar a vernos desde términos comunicativos, mediáticos y en una posición ganadora, ¿no es cierto? En el fondo es una lucha entre varias narrativas. Hay una narrativa de Novoa que comenzaremos, pero nos está ganando. Si no tenemos una narrativa que nos una y que actuemos como hormigas, como modos de fango, etcétera, etcétera, sí, es más potente que la narrativa. Así de importante es esto. Es la única manera que nos une. Bueno, hay toda esa cuestión de la narrativa tiene que ver cómo utilizamos la publicidad, la propaganda, la seducción, la simulación, toda la cuestión de las redes. Ahí sí la cuestión de las redes. Pero Marco, okay. Es que sucede que la derecha no interfiere en la CIA, pero por la izquierda sí, pues para boicotear. Pero por eso hay que construir la narrativa para eso. Las es aliados, Claro, partes de la derecha. No, y no solo eso, sino que se nos mete donde nosotros y nos divide, ¿no? Nos presiona. O sea, No se mete, vive con nosotros. Sí, es nosotros. el centralismo democrático que planteaba, por ejemplo, Ángel Herrera el otro día, ¿no es
cierto? ¿Por qué se creó? ¿Por qué lo escribe Lenin todo eso? Básicamente porque hay, entonces, en los inicios del proceso de la Unión Soviética hay una deserción terrible, que no hay de definitiva, ¿no es cierto? Y entonces, claro, plantea, no, las decisiones van a ser colectivas, pero va a ser uno el que decide definitivamente, ¿no? Estos que son los que van a dirigir tienen que rendir cuentas a los demás, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero se requiere el tener la narrativa y la narrativa ganadora. Bueno, sí, esto de la narrativa está potente, que si es que se logra articular, realmente la potencia es como pensar en las unicélulas que solucionan un laberinto, ¿no? Bueno, vamos al otro. Esta es la narrativa